Aleluya, amados hermanos, tenemos nuevamente este maravilloso privilegio de poder ir a la palabra y glorificarle y adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos, vamos a continuar entonces lo que habíamos comenzado el domingo pasado en 2 Corintios, ahí capítulo 6, versículo 14 y 15. Esta viene a ser la segunda parte entonces. La semana pasada, amados hermanos, nos sumergimos en un texto que parece muy fácil de entender, el cual nos hace 4 preguntas que nos llaman a reflexionar seriamente, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. El Señor puso en mi corazón esto de ver esto en relación a los tiempos que estamos viviendo. Por eso quiero invitarles que abran 2 Corintios, ahí en el capítulo 6, y leamos juntos este texto nuevamente. Por favor. Ahí, 2 Corintios, entonces, del 14 al 15, en el capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aquí vienen las 4 preguntas. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hay que reflexionar en esto. Vamos a verlo. Pero antes les invito que oremos. Bendito y glorioso Padre que estás en los cielos, en esta mañana nuevamente nos disponemos para adorarte en espíritu y en verdad como tú buscas que te adoremos, y lo queremos hacer por medio de esta palabra que hoy día estamos viendo ya por segunda vez, para profundizar en ella y dejar que ella, tu palabra, nos hable a nuestro espíritu, a nuestra alma, para que renovemos nuestro entendimiento y así seamos transformados. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que tenemos de poder reflexionar en tu palabra, escucharla, meditar en ella y así desglosarla para que tu Espíritu Santo sea obrando en nosotros para la gloria y la honra de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y en quien oramos en esta mañana. Amén. Como lo dijimos la semana pasada, este texto se puede aplicar a diferentes contextos, ya sea al matrimonio, ya sea a los negocios, ya sea a las artes. En distintos contextos se puede aplicar este texto. Nosotros ahora lo estamos viendo en el contexto de lo que se está desarrollando a nuestro derredor. Y como lo denominamos la semana pasada, este huracán global que se está desatando en todas partes. También nos referimos al ejemplo, ¿se recuerdan ese ejemplo que usamos de una rana? Hay 2 posibilidades. Si uno la pone en agua caliente, salta, pero si uno la pone en agua fría, la rana se va a quedar tranquila hasta que sea cocinada. Y como lo dijimos, a los seres humanos, aquellos que gobiernan esto, que están en control, que no son los políticos, sino que son un grupo de personas que manejan todo el sistema financiero y que están realmente gobernando en control de lo que pasa en el mundo, ya nos pusieron en la olla. A todos nosotros, ya nos pusieron en la olla y con agua muy agradable, una temperatura muy agradable. Por eso estamos todos muy relajados y no estamos ni siquiera interesados en lo que están haciendo. Estamos meramente viendo nuestro contexto alrededor de nosotros. Pero lo terrible es que ya nos pusieron al fuego. Y no nos vamos a dar ni cuenta cómo nos van a cocinar. Lo triste
es que hay muchos que no saben esto y que tampoco no les interesa y no creen esto. ¿Ah? Y por lo tanto no se van a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde, ya que se van a adormecer, van a quedar adormecidos. Entonces, cuando llegue el momento, va a ser muy tarde y no van a reaccionar. Las vírgenes, ¿se acuerdan? Las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Bueno, ¿ah? Ahí está, ahí también hay un paralelo. Los que están atentos, los que se preocupan de lo que puede pasar, de lo que puede venir, y los otros se confían. Pero nosotros, amados hermanos, los que hemos sido salvados por la gracia inmerecida de nuestro Padre Celestial, de Dios Padre, no podemos caer en el error de quedarnos confortablemente adormecidos. No podemos caer en ese error, ya que nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu que ha puesto en nosotros, nos está llamando por medio de su palabra para que seamos vigilantes, atentos, sobrios, como lo dice en Tesalonicenses, atentos, vigilantes, sobrios, para que no seamos presa de nuestros pecados, hermanos, de nuestros pecados, ni del adversario, que ya como lo sabemos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sobre todo, en este momento, que se está recién comenzando a desatar este huracán global. Y me refiero a una nueva era en el ámbito socioeconómico. Ahí es donde vamos a ver este huracán desatar un desastre sobre el globo terráqueo. Todas partes, no solo en Chile, ¿eh? En todas partes. Y este huracán que se está empezando a desatar, vamos a darnos cuenta de que tiene indicadores que apuntan muy claramente al fin de los tiempos. Amados, ustedes tienen que estudiar la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, el famoso libro de Apocalipsis. Ustedes necesitan estudiarlo porque nos estamos acercando. Y para poder entenderlo es necesario conocer bien el libro de Apocalipsis, porque estamos cada vez más cerca de ese tiempo del cual habla nuestro Señor Jesucristo en ese libro que Él nos dejó para que estuviéramos atentos, especialmente nosotros hoy en este tiempo. Pero antes de empezar, hagamos un breve repaso de las primeras 2 preguntas que vimos la vez pasada. El domingo pasado nosotros vimos 2 preguntas en el versículo 14, capítulo 6, versículo 14. La primera, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Primero vimos que la razón por la cual no puede haber justicia humana es por lo que dice claramente en Romanos 3:10. ¿Se acuerdan? No hay justo ni aún uno. Esa verdad es tan tremenda que si uno no la internaliza, entonces no se puede explicar muchas de las cosas que están pasando. Y nos horroriza de repente la injusticia que hay en el mundo. Pero cuando uno entiende esa verdad de que no hay justo ni aún uno, entonces, ¿de qué nos sorprendemos? ¿De qué nos sorprendemos? Estamos viviendo inmersos en la injusticia. Sin embargo, amados, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice que sí puede haber justicia por medio de los cristianos. Y vimos, y esto es importante, y vimos que no va a ser por mérito de ellos, de los cristianos, sino porque el Espíritu de Cristo que mora en los cristianos es quien puede obrar la justicia divina. Por eso podemos hablar de que sí puede haber justicia en el mundo por medio de los hijos y las hijas de Dios.
Pero esta pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?, nos debe hacer reflexionar en que no puede haber compañerismo entre la justicia y la injusticia. ¿Qué significa tener compañerismo? Compañerismo es eso de estar juntos y relacionarse en todas las formas, compartiendo, entendiendo, estando de acuerdo. Eso maravilloso que se da entre nosotros cuando estamos con aquellos que verdaderamente entienden lo mismo que nosotros. El mundo puede tener compañerismo, pero nosotros ya no podemos tener compañerismo con el mundo, porque ellos ya no piensan, más bien dicho, nosotros ya no pensamos como ellos piensan. Y por eso no es posible que haya compañerismo entre nosotros y ellos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha separado al hacernos nuevas criaturas. Y no podemos tener compañerismo, no podemos compartir con aquellos, como dice justamente, esos hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1. Y también dice aquellos que se envanecieron en sus razonamientos y profesan ser sabios y sin embargo son necios. Antes éramos de ellos. Recuerden lo que vimos en Efesios, en el sermón pasado. Antes éramos parte de ese mundo. También profesábamos ser sabios y éramos necios. Pero ahora el Señor nos ha sacado de ahí y nos está renovando el entendimiento y por lo tanto no podemos seguir teniendo compañerismo con aquellos que siguen sumergidos en la injusticia. En otras palabras, no podemos ser ni amigos del mundo, ni amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, por supuesto. Y para entender qué significa ser amigos del mundo, ser amigos del mundo, el Señor te está refiriendo a que nosotros hagamos lo que el mundo hace, pensemos como el mundo piensa, o hablemos como el mundo habla, o nos vistamos como el mundo se viste. Ser como el mundo es. A eso se refiere no ser amigos. Y por otro lado, el amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Eso ahí el Señor se refiere con lo que desean, con lo que practican, con lo que ellos promueven, con lo que ellos buscan. Es fácil para nosotros recordar si nos ponemos a pensar cómo éramos antes. Para nosotros antes cada uno tenía distintas metas, sueños, y por lo tanto se movía en esa dirección. Nosotros ahora sí tenemos un sueño, y esa es la patria celestial que nos espera al final del camino, cuando nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar y nos lleve a su gloriosa presencia. Tenemos un norte, pero es muy distinto, es la vida eterna. Es cierto que somos llamados, no nos olvidemos de esto, que es cierto que somos llamados a relacionarnos con el mundo, con las personas, a eso se refiere con las personas, con los seres humanos, pero no a involucrarnos con lo que ellos hacen o cómo ellos son. Una cosa es relacionarse para predicarles el Evangelio, para hacer luz y sal en el mundo, para hablarles de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y otra cosa es empezar a vivir como ellos viven, hacer las cosas que ellos hacen. Y a eso no somos llamados a salir. Esto que estamos hablando se relaciona íntimamente con la santificación. Íntimamente con la santificación. ¿Y qué dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo. Y en Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y aquí nos dice, no os unáis en yugo desigual. Después vimos la pregunta número 2. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión
la luz con las tinieblas. Aquí dijimos que solo hay una verdad, pero hay muchas tinieblas. Por eso una está en plural y una está en singular. ¿Cierto? La verdad es una sola, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios verdadero y la vida eterna. Ahí se acabó. Hay una verdad. Está escrita, quedó escrita en la Biblia y se acabó. ¿No? Pero sin embargo hay muchas tinieblas, muchas mentiras, filosofías, teorías, conceptos, pensamientos, etcétera, engaños. En el fondo, todos esos son engaños que nosotros, los seres humanos, hemos ido generando porque no le seguimos haciendo caso a Dios, sino que empezamos a hacerle caso al que era nuestro padre, el diablo. Esto nos llevó directamente a lo que dice en el texto ahí en Efesios y Colosenses, ¿se acuerda? ¿Ya? Donde se nos advierte que no seamos engañados. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Se entienden? Ahí está claramente dicho, cuidado que nadie os engañe. Esto, como lo vimos, es algo que lamentablemente ha hecho estragos, absolutos estragos dentro del cuerpo de Cristo. Los engaños del mundo, esta filosofía, estas teorías, estos conceptos sociológicos, económicos, etcétera, todas estas cosas que el hombre, las teorías que ha ido conceptualizando, se han ido lentamente filtrando a el cuerpo de Cristo y hemos ido infectando la sana doctrina. Infectando la sana doctrina y por ende la teología. La teología se empezó a distorsionar completamente, llevando a la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, ¿eh? A que se desate un verdadero libertinaje cristiano. Y por dar algunos ejemplos, empezaron a buscar bendiciones, prosperidad, sanación. ¿Eh? Aparecieron mujeres pastoras. Empezaron a haber cultos que eran verdaderas farándulas, con un show magnífico de luces y de pantallas y de música mundana, saltando, vestidos con ropa que va completamente en contra de lo que el Señor nos dice en su palabra. Todo, en el fondo, empezó a filtrarse a la iglesia muchas de las cosas que Dios aborrece. Y nos dice claramente en su palabra que Él aborrece y que nos manda incluso que huyamos de ahí, que salgamos corriendo de ahí. Y sin embargo lo trajimos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los templos y se infectó todo. Pero veamos ahora las otras dos preguntas que se nos hacen aquí. Ahora versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? La palabra Belial proviene del hebreo y significa inservible, inútil, algo que no tiene nada de valor, que es basura en el fondo. Sin embargo, se ha usado tanto en el Antiguo Testamento como ahora también esta palabra aparece aquí en el Nuevo Testamento como se refiere a Satanás, el diablo. Entonces la pregunta nos lleva a reflexionar si puede haber concordia. Concordia. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Concordia es un término que se usa en el mundo musical y de hecho esta palabra en griego es sumfonesis, de la cual procede la palabra sinfonía. Y una sinfonía musical es una armonía perfecta, ¿ya? Y de sonidos organizados y entrelazados delicadamente, perfectamente.
Una sinfonía es algo que verdaderamente tiene una armonía. Entonces uno podría pensar, ¿y qué armonía, qué sinfonía puede haber entre Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y Satanás, el diablo? Por lo tanto, nos damos cuenta de que esta es una pregunta que tiene un cierto tinte de ironía. Como diciendo, ¿y qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? Se fijan que a medida que las preguntas van avanzando se va poniendo más intensa la diferencia. ¿Qué sinfonía puede haber entre Cristo y Satanás? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo inspira a Pablo a hacernos esta pregunta? Si es obvio que no puede haber ninguna relación entre Cristo y Satanás. Justamente, amados hermanos, para hacernos reflexionar, para llamarnos la atención. ¿Se acuerdan que Cristo muchas veces hacía eso cuando de repente les decía algo que dejaba a toda la audiencia totalmente desconcertada, como preguntándose, ¿y de qué está hablando? Bueno, así lo hizo con nosotros aquí. Nos hace esta pregunta para que reaccionemos, para llamar la atención, para que nos demos cuenta, amados hermanos, que de lo serio que es tratar de mezclar estas dos cosas que se oponen completamente. La luz, las tinieblas, la justicia con la injusticia. ¿Y para qué decir Cristo y Belial o Satanás? Por eso va a cerrar esta combinación de preguntas con la cuarta pregunta, que dice ahí en el versículo 15, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Nuestro Señor nos está confrontando entonces con una pregunta irónica, con algo que nosotros muchas veces, o que algo que a nosotros muchas veces nos parece que no tiene absolutamente nada de particular. ¿Por qué no tiene nada en particular? Porque estamos sumamente acostumbrados, todos nosotros estamos acostumbrados a partir, a participar, a compartir con los incrédulos. Por eso, para nosotros no tiene nada de particular y no nos llama lo más mínimo la atención a esta pregunta. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí es donde nosotros, por eso empezó la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial o Satanás, y ahora nos hace la pregunta. Si nos hubiera hecho esta pura pregunta, nosotros no nos habría llamado la atención. Por eso el Señor va a hacer estas dos preguntas y las pone juntas. En realidad en griego es una sola pregunta que tiene dos partes. Aquí fue separado como que fueran dos preguntas, pero es una sola pregunta que tiene dos partes. Así como Cristo no tiene participación alguna con el diablo, así tampoco debemos nosotros tener alguna participación con los inconversos. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener ninguna participación, involucrarnos con los inconversos? Porque vamos en direcciones completamente opuestas. Ahora nosotros supuestamente nos arrepentimos, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos hemos creído en Cristo y le hemos pedido perdón a nuestro Padre Celestial y supuestamente nos arrepentimos. ¿Qué significa arrepentirse? Es dar un giro en 180 grados. Yo iba en esa dirección, pero ahora por la gracia de mi Padre Celestial y el amor de Cristo, yo ahora por amor a Él me doy vuelta y camino en la otra. No sigo en la misma dirección del mundo. Ahora camino en la dirección de la ciudad celestial. Así como Cristo es total y absolutamente lo opuesto al diablo, así tenemos que entender que ahora los inconversos son total y completamente lo opuesto a nosotros. Y eso es difícil, hermano, yo sé, porque uno sigue con familiares, con amigos, con vecinos, que ya no son
como nosotros, no son salvos, no son regenerados, no ha habido la obra del Espíritu Santo en ellos. Ellos no entienden esto. Por eso dice tajantemente respecto a los incrédulos ahí en Primera de Corintios. Busquen ahí en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, los inconversos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para el hombre natural, son locura, y no las puede entender. Es imposible que las entienda porque se han de discernir espiritualmente. Para él lo que nosotros estamos hablando es locura. Todo lo que estamos siguiendo, creyendo, estudiando, en quién hemos creído, es locura para ellos. Esto es algo que para nosotros incluso podría parecer una exageración. Entiendo eso, que parece a veces como que es demasiado duro. ¿Cómo va a ser posible, o más bien dicho, cómo va a ser imposible que nosotros compartamos con los incrédulos? ¿Cómo va a ser imposible que nosotros compartamos con ellos? Si estamos en el mundo, ¿acaso tenemos que salir del mundo? ¿Ah? Si todos los días nos estamos en medio de los inconversos, ¿no debemos hablar con ellos? O sea, uno podría empezar a preguntarse todas estas cosas. Amados, la pregunta es bien clara. Pongan atención a la pregunta que estamos viendo. ¿Qué parte tiene el creyente o qué parte el creyente con el incrédulo? Y se refiere a tener en común, a partir algo, ¿ah? Como partir una torta. ¿Ah? Cada uno recibe un pedazo, repartimos la torta entre nosotros, la compartimos. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y se refiere a los pensamientos, a los deseos, a las cosas que nacen de la naturaleza humana, en lo espiritual, en lo material, y por eso hablamos de posesiones, de negocios, de matrimonio. ¿Qué relación puede tener? Es imposible. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, nuestro Señor Jesucristo sabe muy bien lo frágiles que somos. Lo frágiles que somos, y al menor descuido volveríamos, como lo dice incluso en la palabra, a esclavizarnos con las cosas del mundo, con esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas que están totalmente alrededor de nosotros, constantemente alrededor de nosotros. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nos están estimulando nuestras concupiscencias. El pecado, la naturaleza humana, está siendo constantemente estimulada y atacada. Porque eso es lo que hemos formado nosotros los seres humanos alrededor de nosotros. Esas cosas que nos atraen, que nos gustan, que nos hacen soñar, que incluso a veces nos llevan a hacer sacrificios, pero sacrificios de sufrimiento para poder alcanzarlos. Sobre todo, amados, que estamos en tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos, en los cuales vamos a ser llevados a cosas que aún no podemos ni siquiera imaginar. Porque es tan nuevo lo que viene que nos va a desconcertar. Y vamos a ser presa de muchas situaciones en las cuales por instinto, casi por instinto, vamos a tratar de buscar apoyo en aquellas cosas del mundo y no en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos está diciendo que nos debemos apartar, separar, salir de en medio de ellos. Tiempos que nos van a exigir toda nuestra fe en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, único Señor, el verdadero Dios y la vida eterna.
Por eso tenemos que tomar muy en serio estas palabras que estamos escuchando, ya que somos fácilmente seducidos a compartir con los incrédulos y tener comunión con la injusticia. Y se nos olvida siempre, una y otra vez, que estamos nosotros ahora, por la gracia de nuestro Padre Celestial y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, estamos en el reino de la luz, en el reino de Dios. Y no tenemos absolutamente, hermanos, nada que ver con el reino de las tinieblas. Salimos de ahí, fuimos rescatados de ahí. No volvamos ahí donde justamente somos aprisionados, somos esclavizados. Eso significa que debemos cuidarnos cada día de no ser arrastrados por nuestra naturaleza humana, por los pensamientos humanistas, por esas filosofías, esas huecas sutilezas que nos engañan con atractivas y seductoras cosas para volver a esclavizarnos y atarnos de todo aquello que con su sangre nos libertó nuestro amado Señor Jesucristo. De todo eso que Él hizo incluso pagó por nuestros pecados para hacernos justos. Hermanos amados, estas cosas no las podemos menospreciar o olvidar o despreciar. Por eso les animo a que estas cosas que estamos meditando y reflexionando y esta palabra la tomen en serio. Leámoslo de nuevo, amados hermanos. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Vendrán momentos, amados hermanos, en los cuales seremos presionados a hacer exactamente lo contrario de lo que dicen estas palabras. Por eso, léanlas, medítenlas, reflexionenlas, piensen en ellas y pidan en oración a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que les ayude a llevar a la práctica, a obedecer estos 4 mandamientos, o más bien dicho, 3 mandamientos. No compartir con la injusticia, no tener compañerismo con la injusticia, no tener comunión con las tinieblas, y no partir con los incrédulos. Ahí hay 3 mandamientos que nosotros debemos pedir ayuda, porque vendrán días tan complejos en los cuales nos vamos a sentir tentados a buscar ayuda en ellos, en ese mundo, en ese reino de las tinieblas. Y algunos van a caer lamentablemente presa del diablo. Por eso no se rindan, amados hermanos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo tampoco se rindió. Y ahí están esas maravillosas palabras con las que quiero cerrar. Y recuerden, Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo en realidad la palabra, tomando la forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Con esas palabras los dejo, amados. Que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito y glorioso Padre que estás en los cielos. Oh, cuánto necesitamos pedirte en el nombre de Jesús que por favor nos ayudes a tomar muy en serio estas palabras que hemos reflexionado en estos 2 sermones y que entendamos que no podemos amar al mundo, no podemos ser amigos del mundo,
Tenemos que desechar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y que por ningún motivo tengamos comunión con las tinieblas o compañerismo con la injusticia, o que caigamos en ese error de compartir, de tener alguna relación, de involucrarnos con los incrédulos. Tú sabes las luchas que vamos a librar, cada uno de los que estamos escuchando estas palabras. Y por eso pedimos, humillados por tu amor y tu gracia, ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.